nuestro país son miles los deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. Y no es una situación nueva, es una situación que se arrastra por años. Vamos a indagar en los principios de esta situación que afecta a miles de uruguayos, entre los que seguro hay televidentes de nuestro programa. Pero vamos a compartir, antes de comenzar esta nota, el video que ha circulado por redes sociales, especialmente por WhatsApp, en las últimas semanas, donde un poco se hace una puesta a punto de cuál es la situación actual de los deudores. En 1968 se creó el Plan Nacional de Vivienda. Para que el dinero que prestaba el banco hipotecario no le volviera desvalorizado, era necesario un ajuste. Pero como la inflación era muy alta, se previó un ajuste más moderado. Y así nació la unidad reajustable, que ajusta por el índice medio de salarios. Pero del 2007 a la fecha, esa unidad reajustable creció mucho más que la inflación. Entonces, las deudas, en vez de ajustarse moderadamente, se incrementaron artificialmente. Juan y Pedro debían al banco hipotecario 1.000 pesos cada uno en el año 2007. Hoy, la deuda de Juan, ajustada por inflación, es de 2.533 pesos. En cambio, la de Pedro, ajustada por unidad reajustable, es de 3.610 pesos. La diferencia es un incremento artificial de la deuda. Pedir pagar lo que debes y solo lo que debes no es pedir un favor, es hacer valer tus derechos. Hay consenso político de que la situación es una injusticia. Ya hay varios proyectos de ley y un dictamen de la Institución de Derechos Humanos. Es hora de concretar una solución. El sistema político se ha hecho eco moderadamente de estos reclamos, pero faltan las autoridades y quienes también se integrarían a esta mesa de diálogo, o eso es lo que buscan al menos nuestros invitados, son los candidatos a la presidencia. Están con nosotros Mónica Álvarez y Sergio Prestini, representantes de los deudores. Les agradecemos mucho su presencia esta mañana en Buen Día Uruguay. Muchas gracias a ustedes. Bueno, veíamos allí una situación que sí se arrastra por años, pero que tiene en 2007 un parteaguas con esta situación en la que la inflación va por encima de la UR, de la unidad reajustable, y esto ha generado una especie de deuda ficticia. Ahora, si lo llevamos a ejemplos concretos, no hipotéticos como el de Juan y Pedro, pero concretos, ¿de qué clase de situaciones estamos hablando? Y estamos hablando de situaciones que están agobiadas, ¿no? Nosotros realmente estamos dejando la vida. Es como dice el video, no queremos ni favores ni no pagar. Es más, estamos al día. Si bien somos deudores es porque tuvimos una deuda con el banco, tenemos una deuda en este momento en el banco por un préstamo que sacamos en moneda nacional con un ajuste en URs para pagar la casa. Claro. Todos venimos de esa misma bolsa. En el corte del 2007 es porque en 2007 el Banco Hipotecario hace su nueva carta orgánica, ahí es cuando se crea la Agencia Nacional de Viviendas, hay un fideicomiso que saca parte, porque en ese momento el banco tenía un 40% de morosidad. Entonces, bueno, para que pudiera funcionar nuevamente, se crea la Agencia Nacional de Vivienda y se saca bastante de los deudores y también los edificios que tenían problemas edilicios, porque el banco no quería... La implementación de la Agencia Nacional de Vivienda no mejoró la situación necesariamente, porque también hay deudores. Ahí va. No todos los que se fueron a la agencia, tengo que decir, son morosos. Se sacó en paquete, muchas veces sacaban edificios completos y había todo tipo de situaciones. La agencia, al sacar, se sienta y plantea nuevamente posibilidades, se revé un nuevo contrato para la gente que no había podido cumplir y bueno, y se hace un nuevo contrato y ahí empiezan a darles las oportunidades con unidades indexadas, porque la unidad indexada arranca y comienza por la inflación, ¿no? Porque la política básicamente del gobierno era aumentar los sueldos y contener la inflación, lo cual nos parece fantástico, pero en ese aumento de sueldo la UR se dispara. Hablábamos fuera del aire antes de comenzar la nota y Sergio nos decía, hay personas que necesitarían una segunda vida para terminar de pagar sus préstamos, especialmente agravados con esta situación que comentábamos. Hay personas que, digamos, desde 2007 a esta parte son 12 años de ir pagando ese préstamo. ¿Es como si lo hubieran pagado 2 veces, por ejemplo? Sí, sin ninguna duda, 2 y 3 veces. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, apelamos a la sensibilidad de las autoridades, nos referimos que hay gente que contrajo su préstamo en la década del 80. Al día de hoy, muchísima de esa gente ya tiene más de 70 años, ya terminó con su vida laboral, en su mayoría son jubilados, y todavía tienen entre 15 y 20 años para pagar.
O sea, es como decíamos, hay que comprar una vida nueva para poder terminar de pagar el O sea, préstamo. personas de 70 años que les quedarían más de 20 de Exactamente, exactamente. O sea, y hace pocos días nos llegaba una información, por ejemplo, de un trabajador, un albañil de la ciudad de Fray Bentos, que él contrajo un préstamo en el año 77 de 25.000 pesos, ¿ah? Para hacer una reforma en la casa y completar las aberturas. Hace más de 40 años que está pagando y hoy todavía sigue pagando 7.000 pesos de cuota. Entonces yo pregunto, digo, ¿eso es una solución para una vivienda? Este conglomerado de deudores tiene también asesoría legal, digamos, ¿cuál es el reclamo concreto en caso de que las autoridades de ya atiendan poder sentarse a dialogar? Bueno, el asunto es el siguiente. Nosotros somos un movimiento de deudores. Dentro del movimiento de deudores hay diferentes grupos. Lógicamente que en un universo de 25.000 familias, situaciones muy diversas, pensamientos muy distintos, pero sin ninguna duda nos une un pensamiento común y una meta final, que es terminar con la injusticia de la unidad reajustable. Dentro de ese movimiento, entre ese grupo, hay uno o dos grupos de familias que han decidido optar por la vía judicial. Es así que en el año 2014 más de 700, 800 familias iniciaron un juicio al Banco Hipotecario de la Agencia Nacional de Vivienda por este problema. ¿Cómo ha sido en estos años el progreso de la situación del remate judicial frente a situaciones de mora? No, no ha mejorado en absoluto, al contrario. O sea, todos los días se rematan casas, todos los días gente se queda sin vivienda. O sea, parece paradójico en un país que apuesta fuertemente por la política de vivienda. Tenemos un caso del año pasado de una muchacha que la mamá falleció, 40 años pagando al banco, del interior también, ella estaba sin trabajo, la señora, lo que le quedaba era pagar 39.000 pesos al banco, era lo que le quedaba, no sé cuánto eran las cuotas, sería 1 año, 2 años. Como ella estaba sin trabajo, no pudo afrontar esa deuda y le fueron a rematar la casa. Ahí, bueno, la gente de la ciudad hicieron una colecta y pararon el remate, lo cual tuvieron que pagar 90.000 pesos, porque era 39.000 pesos de lo que se debía y cancelaron y 51 de gastos de remate. Pero de lo que él hablaba, todos están de acuerdo con nuestra problemática, de alguna forma, ¿no? Hay 4 proyectos en el Parlamento y nosotros estamos acá porque ahora vamos a acompañar un proyecto más. Los proyectos, como acompañamos en su momento otros proyectos, pero la legislatura ahora se termina y la verdad que no hemos llegado. Entonces ahora hay un proyecto que fue realizado por unos profesionales, ¿no? No es que nosotros contratamos a los profesionales, no, ellos lo realizaron y nos dieron la oportunidad de presentarlos, de acompañarlos, de sumarnos a esa nueva movida que es lo que estamos ahora. ¿Pero qué es lo que buscan? ¿Terminar con la unidad reajustable? No, nosotros lo que buscamos es un recálculo, a partir del 2007. O sea, un retroactivo recálculo al 2007. retroactivo al 2007, porque entendemos que, y también buscamos un sinceramiento del banco. El banco sabe cuál es la problemática. Por algo a partir de 2007 empezó también a dar préstamos en UI, y la UR hoy por hoy no. Entonces, ¿por qué nosotros, que encima éramos los que estamos al día, porque en este momento el banco tiene un 1,5 de morosidad y se jactan de eso? Pero dentro de todos los 15.000 del banco, y hablo del banco porque no tengo datos de la Agencia Nacional de Vivienda porque nos ha costado mucho conseguir los datos. Y estos números nos basamos por las autoridades cuando van a los medios. Pero de los 15.000 del banco, hay un 60% más o menos que tienen el interés del buen pagador. Nos bajaron el interés. Pero tenés un 30 y algo por ciento que no tiene el interés, que es gente que la va remando, paga 2 meses y uno no puede y vuelve a pagar para que no llegue a los 3 para el remate. Y es la gente que está en el pretil, que en el primer movimiento que tenga el país cae o va a refinanciar. Y queremos hablar que la refinanciación, como muchos saben, te bajan un 10% de la cuota, pero te suben en el orden de 20 años más de pago. Bien, ahí es cuando decimos una segunda vida. Por último, Mónica, Sergio, las autoridades, ¿qué tipo de respuesta han brindado hasta el momento a estos reclamos y si están procurando en estos días acercamiento con los candidatos? Como comentábamos hace un ratito, esto tiene una historia de 7 años y evidentemente hemos visitado muchísimas autoridades y parlamentarios. Actualmente, con nuestra nueva movida, ya estuvimos reunidos en el día de ayer con el agente Unidad Popular, con Abella, que él nos dio su apoyo al 100%, y ya está previsto para la semana que viene reuniones con el Partido de la Gente, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, y estamos a la confirmación por un tema de agenda del Partido Nacional y el Partido Colorado.
Esa es nuestra idea. A mí me gustaría hablar un poquito del proyecto de ley que estamos presentando nosotros. Cortito, sí, adelante. Cortito. O sea, es simplemente, por supuesto que es perfectible, ¿tá? Pero el proyecto tiene 3 artículos, es muy sencillo. En su primer artículo establece, digamos, que los préstamos que se ajustan a unidades reajustables nunca pueden ir más allá de la inflación. El segundo artículo establece de que en aplicación del artículo primero se debe hacer un recálculo de todos los préstamos a mayo del 2007, y lo que surja de ese recálculo, hacer una reimputación de todos los pagos que se fueron haciendo, aplicar la cancelación de la deuda. Y en el capítulo tercero, que quizás despierte alguna polémica, se establece que en el caso de que este recálculo desequilibre las cuentas del banco hipotecario, se le autoriza su capitalización. Sergio, Mónica, si algún televidente o alguna televidente quiere comunicarse con el conglomerado de deudores, con este movimiento, ¿cómo puede hacer? Y yo diría que lo mejor sería a Redes través de sociales. nuestros celulares, o si no en las redes sociales nos van a encontrar, deudores en UR nos van a encontrar en todos lados. Perfecto. Sergio Prestini y Mónica Álvarez, muchísimas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes, que por tengan buenos invitarnos. días. Igualmente para ustedes.